Bueno, continuando con los temas, vamos a ver lo que son las vasculitis sistémicas. En definición, las vasculitis sistémicas lo que sucede es mediante procesos autoinmunes se va a provocar un depósito de antígenos, anticuerpos dentro del lecho vascular del endotelio, lo que va a producir inflamación, posterior obstrucción y necrosis del órgano cuyo vaso está afectado, ¿sí? Existen vasculitis primarias y vasculitis secundarias. Vasculitis primaria es la que vemos en reumatología, las idiopáticas podríamos decir, las arteritis de la temporal, síndrome de Kawasaki, Wegener, Church-Strauss, vasculitis leucocitoclástica primaria y la panarteritis nodosa. Y las vasculitis secundarias también las vemos en reumatología, pero algunas otras no, como las infecciosas, neoplásicas y por medicamento. Pero esta sí, la de lupus eritematoso sistémico y la artritis, la vasculitis por artritis reumatoide, secundaria a esas enfermedades. Entonces, viendo las vasculitis idiopáticas por un lado, por otro lado existen los asociados a infecciones. Hay vasculitis por bacterias, salmonella, yersinia, micobacterias, por virus, hepatitis A, B, C, citomegalovirus, por VIH, varicela zoster, parvovirus, espiroquetas, borrelia y también por hongos, aspergillus, nocardia, criptococo. Y las asociadas a procesos malignos, secundaria a procesos malignos, asociada a drogas y secundarias a conecticopatías como el lupus y la artritis reumatoide. La clasificación. Las vasculitis se clasifican en vasculitis de grandes vasos, medianos vasos y pequeños vasos. La de grandes vasos son los vasos que tienen diámetro mayor a 1 centímetro. Medianos vasos hasta mayor de 300 micras, pero menos de 1 centímetro. Y las de pequeños vasos menos de 300 micras. Las de grandes vasos podemos llamar ahí a la aorta y sus ramas mayores, ¿sí? La de medianos vasos de vísceras principalmente, y la de pequeños vasos las arteriolas capilares y vénulas que están en los órganos, en el riñón, en el pulmón, ¿sí? En el cerebro, básicamente eso. Lo de pequeño vaso, ¿sí? Lo de pequeño vaso se clasifican en estas: asociada a ANCA y no asociada a ANCA. Por ejemplo, la de Takayasu es grande vaso. La PAN, poliarteritis nodosa, es de mediano vaso. La Kawasaki es de mediano vaso y de grande vaso también. La Church-Strauss es de pequeño vaso, arteria pequeña, arteriola capilar, vénula y vena. La de Henoch también de pequeño vaso. La de depósito de membrana basal, la de Goodpaster, de pequeño vaso. La PAN microscópica, que es la poliarteritis microscópica, de pequeño vaso. Vasculitis leucocitoclástica, pequeño vaso, con este cuadro, ¿sí? Tipos de células: la de Church-Strauss, la célula predominante es el eosinófico. De la PAN con N, poliarteritis nodosa, el polimorfo nuclear. Y de la granulomatosis de Wegener, que es, ¿dónde está? Aquí, que es de pequeño vaso, la célula que predomina es el macrófago. Esto tiene importancia clínica, que lo vamos a ver más adelante. Los anticuerpos asociados a las vasculitis son dos: los ANCAs, que son dos: el ANCA-C, que es el citoplasmático, y el ANCA-P, que es el perinuclear. La mieloperoxidasa, ¿sí? El MPO. ANCA-P, MPO, mieloperoxidasa, y el ANCA-mielo no es milo. Mieloperoxidasa, MPO, y el ANCA-C, que es la proteinasa 3-PR3. Te pueden decir ANCA-PR3 o ANCA-MPO, cualquiera de los dos, o ANCA-C o ANCA-C, ANCA-C o ANCA-P. Entonces, ¿existe alguna especificidad por alguno de estos ANCAs con las vasculitis de vaso pequeño? Todas las vasculitis de vaso pequeño son ANCA positivos, pero vamos a ver en qué proporción. El Wegener, su marcador más específico es el ANCA-C con un 85% de prevalencia. Y el Church-Strauss, el ANCA-P. Pero si ustedes se dan cuenta, el ANCA-C está presente en todas las vasculitis de vaso pequeño, el ANCA-P también. No existe ninguno patognomónico.
Esto es el ANCA C, que es perinuclear. La fluorescencia es perinuclear, ¿sí? Y el ANCA P, ANCA C, que es citoplasmático, discúlpenme, es todo el citoplasma. Este es el núcleo. Todo el citoplasma está pigmentado con la sustancia fluorescente. Entonces este es el ANCA C, que es citoplasmático, C de citoplasmático. Y el ANCA P, perinuclear, es todo esto, ¿sí? Está perinuclear, ¿sí? El citoplasma no se ve. Ahora, empecemos. Las vasculitis de vaso grande son dos básicamente, arteritis de células gigantes y la de Takayasu. De vaso mediano también son dos, la PAN con N y la Kawasaki, que es de niño. Y la vasculitis de vaso pequeño está la Wegener, la Schuster-Strauss, la PAN con M, panarteritis microscópica, la púrpura de Henoch-Scholden, la vasculitis crioglobulinémica esencial, la angeitis leucocitoplástica cutánea, ¿sí? Las dos primeras de vaso gigante, ¿sí? O células gigantes, es una arteritis con depósito de granulomas, ¿sí? En la aorta y en sus ramas, que son la carótida, que son extracraneales. Frecuentemente la arteria de la temporal se da más en adultos mayores de 50 años y está asociada a la polimialgia reumática, que es compromiso de cintura escapular y pélvica, pero sin disminución de fuerza muscular, y hay un BCG-PCR incrementado, ¿sí? Con mucho dolor de cabeza por el compromiso de la arteria temporal. La arteritis de Takayasu es una inflamación también granulomatosa, también de vaso grande, que es de la aorta y sus ramas. La diferencia con esta que se da en pacientes menores de 50 años, generalmente mujeres, ¿sí? Aquí vemos la arteritis de la temporal o arteritis de células gigantes, afecta la arteria de la temporal. Aquí vemos esta arteria de la temporal inflamada, estenosada y produce isquemia, por lo tanto dolor de cabeza, produce cefalea, compromiso ocular, inclusive con pérdida de visión, ¿sí? Por eso es una emergencia reumatológica este tipo de vasculitis. Hay una claudicación mandibular porque hay un cansancio, porque no hay buena irrigación en las mandíbulas, y a la digitopresión hay dolor en esta zona, en la zona de la temporal. Por otro lado tenemos a la panarteritis nodosa clásica, que hay una inflamación necrotizante sin glomerulonefritis, porque la PAN con N es una arteritis vasculitis de mediano vaso, y la glomerulonefritis, que es pequeño vaso, entonces no puede ser, pues PAN con N no hay lesión de glomérulo, porque el glomérulo es pequeño vaso. Enfermedad de Kawasaki es una enfermedad o un síndrome que afecta básicamente todo lo que es adenomucocutáneo, mucosas, adenopatías y lo que es piel, ¿sí? Compromiso frecuentemente las arterias coronarias, el corazón, arterias del corazón, posiblemente arterias y venas también. Habitualmente el Kawasaki se da en niños, ¿sí? Retomando por un recordaris, el PAN con N es una vasculitis de mediano vaso. La característica principal de este tipo de vasculitis es la detección de ¿qué? De una mononeuritis múltiple. Ese es lo más característico. Pero esta vasculitis también tiene artralgias, artritis, hemorragias mesentéricas, trombosis renal, insuficiencia renal, pero no por lesión glomerular, sino porque hay, como la vasculitis les había mencionado, que hay estenosis del vaso, hay trombos que obstruyen los medianos vasos de renales, los vasos aferentes, ¿sí? Esto genera hipertensión por lesión renal. También presenta infecciones pulmonares, afectación cardíaca con trombosis, pericarditis y falla cardíaca. También hay un compromiso del sistema nervioso central, cefaleas, psicosis, convulsiones inclusive, ¿sí? Y de pares craneales, parálisis facial, vértigo y oftalmoplegia. Lo básico que quiero que aprendan en una poliarteritis nodosa, que es una vasculitis de mediano vaso, es que hay presencia de mononeuritis múltiple, ¿sí? Esto de acá. La enfermedad de Kawasaki
como les había mencionado, es una enfermedad de niños, mucoadenocutánea. Es una lesión de la mucosa, de la piel, es una alteración inflamatoria de esas zonas, ¿sí? Cambios bucales en la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Existe también manifestaciones neurológicas porque es una vasculitis de vaso pequeño, congestión cerebral y de las leptomeninges. El 25% de las meningitis aséptica se da por hiperproteinorraquia y discreta preocitosis en líquido cefalorraquídeo. Ellos tienen una meningitis aséptica por la misma enfermedad, no es infecciosa. Es rara la aparición de hemiparesia a las 2 a 6 semanas de iniciada la enfermedad, pero sí también hay un compromiso de parálisis facial, miositis, aumento de CPK y anomalías en la electromiografía. Pero básicamente es acuérdense, niños, alteraciones de la circulación cardíaca, ¿sí? Aneurismas en el corazón y lesiones mucocutáneas. Ese es el Kawasaki. Por otro lado, el Wegener, que es vasculitis de vaso pequeño, y la Sjögren-Strauss, de que ambas se parecen, ambas son granulomatosas, ambas dan compromiso respiratorio, ¿sí? Pero la Wegener, aparte de compromiso respiratorio necrotizante, después hace un compromiso glomerular, glomerulonefritis necrotizante. En la Sjögren-Strauss, su característica principal es que hay una inflamación granulomatosa, pero es rica en eosinófilos del tracto respiratorio. También es vasculitis necrotizante y está asociado a asma y eosinofilia, ¿sí? El de Wegener, para recordar lo mismo que está acá, es una vasculitis granulomatosa. Hay granulomas en vías respiratorias altas, bajas, también en riñón. Vías respiratorias altas, tanto es la presencia de granulomas, vasculitis, que se hace necrosis, erosiones, en tabique inclusive, que se da la silla de montar acá, ¿sí? Y posteriormente de meses o años puede haber compromiso pulmonar de vías respiratorias bajas y luego compromiso renal. O aparecer en simultáneo todo a la vez, vías respiratorias altas, bajas y renal, ¿sí? También hay mononeuritis múltiple. En todas las vasculitis hay mononeuritis múltiple, pero la más característica es en la PAN con N, no se olviden. La Sjögren-Strauss, elemento cardinal, es el asma, ¿sí? Eosinofilia, ¿sí? Más del 10%, eso es un dato muy importante. Y después todas las características son de manifestaciones muy generales, ¿sí? Compromiso de fiebre, adelgazamiento, malestar general, diarrea, nódulos cutáneos, subcutáneos, púrpuras palpares, enterorragia, mononeuritis, presión alta, todo eso. Sí, pero lo básico, no se olviden el asma y la eosinofilia, esa es su característica principal. Y la PAN con M, ¿en qué se caracteriza? En una vasculitis necrotizante. También estas dos son granulomatosas y necrotizantes, pero esta solo es necrotizante y a la vez es pausoinmune, significa que el depósito de complemento de antígeno anticuerpo es muy bajo dentro de los órganos, ¿sí? Como es vasculitis de vaso pequeño, hay capilaritis pulmonar y glomerulonefritis necrotizante. Y la de púrpura de Henoch-Scholden es una vasculitis por depósito de inmunoglobulina A en pequeños vasos, básicamente lesión de piel, tejido, tracto digestivo y glomérulo. Está asociado a artralgias y artritis. Aquí está la púrpura de Henoch-Scholden. Lo que damos es una manifestación de púrpura no trombocitopénica, acuérdense eso, en miembros inferiores, nalgas. En el 80% de los pacientes se da en miembros inferiores. También da una vasculitis, por eso hay dolor abdominal y también hay artritis. La tríada de la púrpura de Henoch-Scholden son púrpura no trombocitopénica, artritis y dolor abdominal, ¿sí? Por esto. La vasculitis crioglobulinémica, que se desencadena en temperaturas frías o en ambientes fríos, ¿sí?
Vasculitis por depósitos de crioglobulinas en vasos pequeños asociado a crioglobulinas en suero. Frecuentemente compromiso cutáneo y glomerular, igual como toda vasculitis de pequeño vaso. Y la vasculitis leucocitoclástica es una inflamación leucocitoclástica aislada sin vasculitis sistémica, solo es de piel. No hay vasculitis sistémica ni glomerular. A ver, lo vemos acá. Esto es punto clave para que ustedes puedan detectar qué tipo de vasculitis es. De vaso grande, qué síntomas va a tener, de vaso mediano, qué síntomas va a tener y de vaso pequeño, qué síntomas. A la cabeza de vaso grande, para recordar, vasculitis de células gigantes o de la arteria de la temporal o Takayasu también, son dos, vasculitis de células gigantes y vasculitis de Takayasu. Acá de mediano vaso la PAN con N, el PAN. Pequeño vaso las otras, Shure-Strauss, Wegener, la PAN con M, polangiitis microscópica. Entonces, la de vaso grande van a tener claudicación de brazos, de piernas, mandibular, asimetría de la presión arterial, como es en la Takayasu, porque es compromiso de las arterias de la aorta, asimetría o ausencia de pulsos, soplos y dilatación de aorta. Si se dan cuenta, todo es manifestación de vaso grande. Y de vaso mediano, nódulos cutáneos, úlceras, livedo reticularis es la clave acá, mononeuritis múltiple de la PAN con N, neuropatía periférica y microneurismas, ¿sí? Y de pequeños vasos, piel, púrpura, urticaria, riñón, glomerulonefritis, pulmón, hemorragia alveolar, hemorragia en araña, uveitis, epiescleritis, escleritis. Esos son de vaso pequeño. Neuropatía periférica, mononeuritis múltiple, ¿sí? Esto es la arteritis de células gigantes, ¿sí? Mononeuritis múltiple, polineuropatía, parestesias, disestesias, hormigueo, sensación de corriente, parestesias, son manifestaciones del sistema nervioso en las vasculitis. Y ahí es una neuropatía también del nervio mediano y ya hay una atrofia de la región tenar. Mano en garra también es parálisis del cubital, ¿sí? Pie caído, que es parálisis del ciático popliteo externo, que es una emergencia reumatológica. Todo paciente adulto mayor que viene por pie caído adulto se hospitaliza y se descarta vasculitis ya. Es más, sin descartar vasculitis ante la sospecha por las características clínicas que hemos venido viendo, lo que se hace es pulsos de metilprednisonona en los primeros días y después confirmar el diagnóstico, ciclofosfamida. Entonces, esto es un cuadro muy bonito que nos clasifica y nos da las características básicas de cada vasculitis. Poliarteritis nodosa, pacientes de 40 años jóvenes, a predominio más en hombres que en mujeres, arterias medianas, tejido daña riñón, pero no vaso pequeño, es vaso mediano, las entradas, trombos, nervio, ¿sí? Por la mononeuritis múltiple, intestino, ¿sí? Y corazón. Granulomatosis de Wegener generalmente es en hombres de 40 años jóvenes, compromiso de arterias, venas arteriolas pequeñas, compromiso de senos paranasales, pulmón y riñón. Acuérdense, senos paranasales, pulmón y riñón. Eso es la clave. Arteritis de la temporal, hombres o mujeres mayores de 60 años. Arterias elásticas grandes y su afectación de la arteritis de la temporal, aparte de la cabeza, es el ojo. Arteritis de Takayasu, mujer de 20 años, muy joven, compromiso de aorta y sus ramas, que afecta el corazón, el cerebro y el músculo. Anginitis primaria del sistema nervioso central, esto no se lo explico, y por hipersensibilidad tampoco, no les va a venir, por EDTC, lupus AR, en mujeres con lupus de 35 años, parecido a la PAN, ¿sí? Por mediano vaso, lesiones en piel aparecen. La Shure-Strauss en hombres de 45 años a más, asociado a una asma crónica. Parecido a la granulomatosis de Wegener, pero hay un compromiso de pulmón y riñón. Se parecen mucho, pero la diferencia
va a ser el asma y la eosinofilia, como les había mencionado. Si no hay asma, no hay eosinofilia, jamás marquen síndrome de Shure-Strauss. Síndrome de Beckett, que es una enfermedad de Beckett que se da en hombres y en mujeres por igual. Se da en pacientes de raza caucásica. Toda lo que es la ruta de la seda tienen síndrome de Beckett o enfermedad de Beckett, afectaciones de la boca, genitales, ojos, cerebro, ¿sí? Y vasculitis asociada con malignidad. Este tipo de vasculitis se da en hombres o mujeres con linfoma en mayores de 70 años, con afectación de venas y capilares, ¿sí? Y afectación básicamente el órgano diana es la piel. En cuanto al tratamiento de las vasculitis, vamos a hacer un recordaris un poco rápido de esto, solo para que tengan una idea, pero no es para que se lo sepan de memoria. Al último vamos a hacer un resumen, ¿sí? El tratamiento de todas las vasculitis, pongo de ejemplo la vasculitis de la granulomatosis de Wegener, según el EUVAS, que es el Grupo Europeo de Estudio de las Vasculitis. Lo clasifican si la vasculitis es localizada, lo único que a veces se da solo es metrotexate, como lo vamos a ver en el intermedio. Si la vasculitis sistémica es temprana, los síntomas van a ser constitucionales y vamos a ver un tipo de tratamiento. Si es generalizado con ANCA positivo, el tratamiento es diferente. Si es refractario, también, ¿sí? Y si es severo, con otro tipo de tratamiento. Entonces, lo vemos aquí. Existen varios estudios, el estudio NORAM, CICLOS, MEPEX, RITUS-VAS, RATE, que solo, no necesito que se lo aprendan, pero solo les menciono para que sepan que hay estudios específicos para determinada uso de medicamentos, ¿sí? El NORAM, que es un estudio que ve la vasculitis a la PAN con M, el CICLOS también la PAN, pero usa lo que es ciclofosfamida endovenosa con vía oral, ¿sí? El NORAM utiliza ciclofosfamida vía oral con metrotexate, los compara. El MEPEX compara ciclofosfamida con prednisona y metilprednisolona con ciclofosfamida vía oral. El RITUXMAB es una asociación de rituximab con ciclofosfamida en comparación con los pacientes control de ciclofosfamida con prednisolona. En general, dense cuenta que en todos los pacientes con lupus usamos ciclofosfamida. Eso es lo único que deseo que aprendan, ciclofosfamida y probablemente rituximab, ¿sí? Existen otros estudios, el SPARROW, el CLEAR, el PEXIVAC, el MIPSIX, el Alleviate, que usan diferentes medicamentos, ciclofosfamida, Gusperimus, que es un tratamiento biológico, el alemtuzumab, en diferentes dosis, pero esto es algo muy superfluo para ustedes, ¿sí? Entonces, básicamente, en la vasculitis existe una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento. En la terapia de inducción les he mencionado la ciclofosfamida, les he mencionado al micofenolato, les he mencionado al rituximab. Pero en la parte de mantenimiento lo que usamos más es ciclofosfamida vía oral y aciatropina, además de micofenolato o metrotexate si es que no hay esos medicamentos, ¿sí? Entonces, vamos a verlo acá. Existen otros tratamientos que van hacia órganos diana, ¿sí? Recordemos, rituximab es un anti-CD20, ¿sí? Dentro del grupo del rituximab está el ocrelizumab, que también se ha usado anteriormente, pero está en desuso en todas las patologías reumatológicas porque produjo muerte súbita en los pacientes, pero ahora el ocrelizumab me parece que están usando los neurólogos en tratamiento de una enfermedad inmunológica en la esclerosis múltiple, pero está en estudios, me parece que está en fase 3. Por otro lado tenemos al belimumab, que inhibe el BLyS indirectamente luego al receptor de las células B y por lo tanto inhibe indirectamente a las células B, que se ha visto, y esto netamente está aceptado solo en el lupus eritematoso sistémico. En las vasculitis recién está en estudio.
Por otro lado está en estudio el abatacept, el fosfamatinib también, el breakinumab, que es un anti-interleuquina 23 muy importante, el infliximab y el adalimumab sí lo usamos más en los pacientes con artritis reumatoide, pero está en estudios en este tipo de pacientes con vasculitis. Ha habido respuesta, pero no la respuesta esperada, por eso mismo siguen en estudios, están ya en fase 3, 4 y esperamos la respuesta para ver si en algunos años a futuro, en algunos meses, podemos utilizarlo para algunas manifestaciones clínicas. En cuanto al pronóstico, antes de empezar el pronóstico, el tratamiento de todas las vasculitis básicamente son corticoides, prednisona o metilprednisolona como puente hasta que baje la inflamación. Tratamiento de primera línea, ciclofosfamida. Hay primera línea también micofenolato para algunas afectaciones. Luego ya rituximab cuando no hay tratamiento eficaz con los dos antes mencionados, aunque la última guía dice uso rituximab en vasculitis de novo, pero como las terapias biológicas siempre son un poco costosas, lo primero que se hace es con las dos primeras, salvo el paciente compre su medicamento, pero esos medicamentos cada dosis cuestan como cerca de 5,000 soles mensuales y es muy caro, solo lo pueden adquirir por el seguro. Entonces, eso es a grandes rasgos el tratamiento de la vasculitis. Ciclofosfamida, micofenolato, corticoides y rituximab. Nada más, eso quiero que aprendan. En cuanto al pronóstico, existen factores de mal pronóstico y de mayor mortalidad. Ausencia de oído, nariz y garganta, mayor de 50 años, afectación renal y pulmonar al momento del diagnóstico. Entonces, existe un score que se llama el 5-Factor Score, que son los 5 scores que indican mal pronóstico. Proteinuria más de 1 gramo porque hay compromiso de pequeño vaso, insuficiencia renal, cardiomiopatía, compromiso severo gastrointestinal y compromiso del sistema nervioso central. Cuando el 5-Factor Score es 0, la mortalidad es del 12%. Si el 5-Factor Score es 1, cualquiera de ellos, 26%. Y si tiene más de 2 en numeración, más de dos compromisos, la mortalidad es del 46%. Al inicio, cuando nos viene un paciente con vasculitis recientemente diagnosticado, vemos el 5-Factor Score y de acuerdo a eso también damos el tratamiento y los pulsos de ciclofosfamida. Por otro lado, este es un cuadro en recaídas. En recaídas podemos dar también tratamiento biológico, ¿sí? Resistencia a tratamiento, básicamente terapia biológica, ¿sí? Bueno, eso es todo en cuanto a vasculitis.